yo me dedico a investigar cómo se enseñan las ciencias naturales en las escuelas, desde el jardín de infantes a la universidad, y pensar maneras de mejorar eso. Y en general me encuentro con todas preguntas muy parecidas, todas cortadas por la misma tijera. Les cuento algunas, de paso, vean si se las saben. ¿Qué es una célula? ¿Cuáles son sus partes? Te iban bien, ¿no? ¿Qué es la nutrición? ¿En qué se diferencia de la alimentación? ¿Qué tipos de formas puede tomar la energía? ¿Cuántas capas tiene el planeta Tierra? ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? Son preguntas fácticas. Son preguntas que se responden con un dato, con un hecho, con una definición. Son preguntas cuya respuesta busco en un libro, la copio, aunque no la haya entendido del todo. El problema es que estas son las únicas preguntas que están en nuestros pizarrones. Les voy a mostrar un ejemplo de mi pizarrón favorito. Miren el extremo ya. Yo les leo, que está chiquito. Dice, con ayuda del libro, además, respondan el siguiente cuestionario. Pregunta A. ¿Las células intervienen en el proceso de crecimiento? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Y sí, señor. Pregunta B. ¿Las células se reproducen? Y sí, también, ¿no? ¿Cómo cambiamos esta situación? O tal vez la pregunta sea, ¿por dónde empezar? Obviamente, estamos ante un escenario muy complejo. Tiene muchas causas. Algunas de las causas son sumamente profundas. Pero una de las cosas que aprendimos en estos años, de trabajar mucho con escuelas, es que una de las claves está justamente en ponerle foco a las preguntas, en transformar esas preguntas fácticas, esas preguntas muertas, en preguntas para pensar, en casos, en desafíos, en problemas que presenten cuestiones intrigantes, que uno le den ganas de responder. Les voy a contar dos ejemplos de cómo sería, dos ejemplos que usamos mucho con las escuelas. El primer ejemplo es una pregunta clásica de la escuela primaria, pregunta fáctica si las hay. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Y ahí todos aprendimos a repetir como loros. Voy a ver si me ayudan. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y finalmente... Muy bien, todos han ido a la escuela acá, genial. Esto lo dicen los libros de primer grado. Cuando los chicos son más grandes les decimos medio que lo mismo, solo que agregamos un par de viñetas más. Por ejemplo, los seres vivos tienen células, respiran, responden al medio. Miren cómo sería una pregunta para pensar sobre esta misma idea de que los seres vivos tienen ciertas características en común que los definen. Resulta que ayer estaba cocinando pan en casa. Estaba cocinando y de repente me di cuenta de que, pucha, me faltaba la levadura. Y me fui al súper a comprar levadura nueva. Agarré de la heladera. Cuando estaba en la cola para pagar, una señora me miró y me dijo, medio en secreto, me dijo, hey, cuídala mucho a esa levadura, no se te vaya a morir. Yo la miré, mirá que la levadura es un ser vivo. Y mientras iba caminando a casa me quedé pensando, si la señora tuviera razón, ¿cómo podría yo averiguar si esta levadura es o no es un ser vivo? Fíjense cómo ahora ya los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. No sirve más, no alcanza para responder esta pregunta. Ahora hay que pensar. Y entonces sí, con un sentido, los chicos estudian que los seres vivos tienen ciertas características en común. Y junto con la maestra le buscan la vuelta para averiguar si la levadura los cumple o no los cumple. Por ejemplo, los seres vivos se reproducen. ¿Y la levadura? Una manera de averiguarlo es poner un poco de levadura en un pan húmedo, esperar unos días y aparece levadura nueva. Vamos bien. Los seres vivos tienen células. ¿Y la levadura tiene células o no? La manera de averiguarlo es poner un poquito de levadura bajo el microscopio. Se ven un montón de células dando vueltas. ¿La puedo matar a la levadura si es un ser vivo? Una manera de averiguarlo es poner levadura a hervir un ratito, volver a ponerla en pan y ver que ya no hay más levadura nueva. La pregunta ya no es un callejón sin salida. Es una puerta de entrada para aprender. Les cuento el segundo ejemplo. Cuando los chicos estudian sobre el sonido, una pregunta fáctica clásica es ¿cómo se propaga el sonido? Y los chicos aprenden lo que cuenta este manual de acá, que los sonidos se propagan por un medio,
ese medio puede ser líquido, sólido, un gas. Ese medio tiene que vibrar. El sonido se propaga en forma de ondas, en distintos medios se propaga a distintas velocidades. En el vacío no hay sonido. Copian, lo cuentan en una prueba, algunos lo entienden más, menos. Fin de la cuestión. A otra cosa mariposa. Miren cómo sería una pregunta para pensar sobre esta misma idea de que el sonido tiene que viajar por un medio que vibra. Y para eso tienen que hacer 1 minuto de memoria, volver a su infancia. ¿Alguna vez jugaron con teléfonos caseros? Seguro que sí, ¿no? Si no jugaron, es una pieza carísima, sofisticadísima de tecnología, algo como esto. Si no jugaron nunca, este es el momento. Cuando vuelvan hoy a sus casas es muy divertido, muy adictivo. Y de hecho eso fue lo que les pasó a Agustín y a Violeta, 2 hermanos que habían estado toda la tarde en el patio de su casa jugando con teléfonos caseros. Y de tanto jugar y jugar, hubo algo que les llamó la atención. El teléfono, para andar, siempre tenía que estar con el hilo bien estirado. Si el hilo estaba colgando, no funcionaba más. Y se pusieron a discutir. ¿Por qué estaría pasando eso? Y Agustín decía, yo sé, Viole, en realidad lo que pasa es que si el hilo está colgando está flojo, no tiembla, y por eso no llega el sonido. Pero Violeta no estaba para nada de acuerdo. Decía, nada que ver, Agus. Lo que pasa es otra cosa. Cuando el sonido va por el hilo que está flojo, llega abajo, ¡ping!, se cae al piso y no puede volver a subir. Y así se quedaron discutiendo. ¿Cómo podemos hacer para saber quién de los 2 hermanos tiene razón? Y de nuevo, la pregunta abre el camino para aprender y para explorar. Y siempre, alguno de los grupos llega a una solución que es simple pero brillante. Poner el teléfono en posición vertical, parado, con el hilo bien tirante. Hablar desde abajo y escuchar desde arriba. Si Violeta tiene razón y el sonido no puede trepar, ¿qué va a pasar? No se va a escuchar nada. Si en cambio el que tiene razón es Agustín, va a pasar lo contrario, se va a escuchar fenómeno. Lo más lindo de estas preguntas para pensar, creo yo, es que los chicos no solo aprenden ideas, conceptos importantes sobre cómo funciona el sonido, los seres vivos o el tema que fuera. Aprenden capacidades de razonamiento que los van a acompañar toda la vida. Aprenden a debatir, aprenden a resolver problemas junto con otros, aprenden a analizar datos, aprenden a discernir entre distintas explicaciones, aprenden a pensar. Al principio del programa les tomamos una prueba a los chicos, todas con preguntas para pensar. Les fue horrible. Muy poquitos de los chicos podían responderlas. Después de 4 años de trabajar con cada escuela, con los maestros y los directores, reformulando cada uno de los temas de todo el programa con preguntas para pensar, los resultados fueron diametralmente opuestos, maravillosamente mejores. Ahora sí, casi todos los chicos podían responder estas preguntas. Y lo más lindo es que decían que eran re fáciles. No eran nada fáciles, eran re difíciles. Lo que pasa es que habían estado trabajando así con sus maestros todo el año. Porque lo que nos dicen estos datos es que el cambio es posible. No que es fácil, no es nada fácil. Es difícil, requiere un montón de esfuerzo, requiere estrategia, requiere hacer las cosas bien. Pero es posible. Y es posible en escuelas reales, potenciando a los maestros y profesores que tenemos hoy en el sistema educativo. Es posible con los chicos que tenemos hoy en la escuela. Y es posible en tiempos razonables.